Hablando de la cartera de educación, Claudia, si le parece, saludemos a Alejandro Álvarez, que es el viceministro de Educación, para preguntarle, viceministro, si ustedes se sintieron, como dice Claudia, pues con un jalón de orejas que les hizo el mandatario públicamente en este discurso, aparte del discurso que acabamos de escuchar. Bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Gracias, Camila, gracias, Claudia. Bueno, no, la verdad, si uno escucha con detenimiento al señor presidente, hay que entender qué es lo que está planteando. El presidente tiene la razón porque la verdad es que el Ministerio de Educación, en general el Estado, pero en particular el Ministerio, no tiene la estructura orgánica, no tiene la capacidad de recursos humanos para poder invertir los recursos que este gobierno está destinando para mejorar la infraestructura, para ampliar la cobertura, etcétera. Es decir, lo que está diciendo es que veníamos de unas políticas que habían descuidado sistemáticamente la inversión en educación pública y sobre todo para poder llegar a las regiones en donde no han podido estudiar los jóvenes, donde viven las comunidades y las jóvenes que históricamente nunca han soñado, no han pensado, no tienen en su horizonte la posibilidad de ir a la educación, a la educación superior. Y eso es el giro y ese es el cambio que está teniendo. Y entonces es verdad, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande con lo que había, que era una estructura que no estaba pensada para eso. Es un sistema de educación superior absolutamente inequitativo, desigual, concentrado en las grandes ciudades, beneficiando unas poblaciones de jóvenes muy importantes, pero descuidando mucho más de la mitad de los jóvenes, sobre todo los más pobres. Entonces el reclamo que el señor presidente está haciendo es, tenemos que hacer un esfuerzo 10 veces mayor, porque tenemos que hacerlo con lo que tenemos en este momento mientras vamos pensando en las reformas. ¿Qué implicación... Perdón, viceministro, ¿qué implicación tiene esto en materia de lo que algunos podrían advertir? Esto quiere decir que van a contratar mucha más gente en el Ministerio de Educación, se podría volverse más ineficiente, más grande, más pesado. ¿Cuáles son los beneficios de tener dentro del Ministerio las personas que diseñan las universidades versus mejor tener gente que haga, digamos, los procesos de contratación con gente experta en hacer universidades? ¿Qué es lo que significa, digamos, en la práctica esto que el presidente está planteando? Muy bien, Claudia. A mediano plazo yo sí creo que es importante que el Estado y el Ministerio en particular vuelva a recuperar la capacidad técnica y la capacidad humana para poder operar una política pública que de verdad le llegue a la cantidad de jóvenes que necesitamos que les llegue a este país. Es vergonzoso que más del 50%, el 56% de nuestros jóvenes que terminan bachillerato no pueden estudiar, que terminan bachillerato, sin contar los que nunca llegan ni a 9º grado. Entonces, eso a mediano plazo tiene que solucionarse. Por eso creo que hay que pensar en las reformas de ley que no solamente la ley estatutaria, sino lo que viene, que es la reforma de la ley 30, que regula la educación superior. Ahí tenemos que darle posibilidades al ministerio, los dientes para poder cumplir con ese rezago histórico que estamos pendientes de atender. Ahora bien, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? La directriz del señor presidente es, traten de hacerlo ustedes, no tienen que buscar tercerizar la administración de los recursos, pero vamos a tener que hacerlo provisionalmente. Él nos ha autorizado para contratar con una entidad del Estado, que es del orden nacional, que es Findeter, para los recursos que vamos a invertir en el 2020, que son del 2023, que empezaremos ya diseños de obra e inversión ya en la infraestructura de por lo menos 25 puntos en la geografía nacional para construir las sedes que tenemos previsto ampliar en las zonas más apartadas. Y quizás con los recursos de 2024 vamos a pensar en otra entidad y esperamos que tengamos antes de terminar este gobierno, el FIE, que es el Fondo de Infraestructura Educativa, está habilitado para construir infraestructura para educación básica primaria y secundaria, pero no para educación superior. Y ahí podemos hacer una reforma que habilite a ese fondo
para que seamos nosotros los que podamos administrar esos recursos. Viceministro, usted conoce muy bien la educación pública porque usted hasta antes de ocupar este cargo era el rector de la Universidad Pedagógica. Y entonces la pregunta que le quiero hacer va a si está bien apostarle tanto a solamente, a invertir los recursos que hay del Estado solamente en la educación pública en toda la cadena, es decir, desde la construcción de la infraestructura, la contratación de los profesores, la operación de las universidades, cuando hay unos problemas de la educación pública que no se han superado, que las universidades que existen tienen y que hay que atender, y también hay unos resultados de la educación privada con dineros públicos como el Pilo Paga y el de la generación creo que se llamaba el siguiente, que a pesar de sus dificultades pues también tienen cosas positivas que mostrar. No es demasiado meter todos los huevos en la misma canasta, apostarle todos los recursos del Estado a hacer educación pública totalmente controlada por el Estado desde la construcción de infraestructura. Sí, Claudia, a ver, es cierto que las universidades privadas tienen un porcentaje alto de la matrícula, que es más del 50%, casi el 60%, pero miren la distribución tan inequitativa que hay. Es decir, la población estudiante de educación superior, que está más del 60% concentrada en las universidades privadas, está en Bogotá y 3 ciudades más, capitales. Miren, la tasa de cobertura en Bogotá es del 135%, es decir, que tenemos sobreoferta. Salvo Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, las demás ciudades y regiones están por debajo del 50% en cobertura. Entonces, y las universidades públicas básicamente son las que atienden esa oferta. Entonces, las universidades privadas están concentradas en las grandes ciudades y ahí están atendiendo a esa población, y está bien porque es necesario tener esa oferta para que esas personas puedan estudiar. Pero lo que el rezago y lo que este gobierno está haciendo es un esfuerzo por llevar los recursos a la universidad pública en donde están los jóvenes, que es en las regiones más apartadas. Por eso la inversión en infraestructura, que no se había hecho durante muchísimas décadas, era increíble, y yo lo sé por lo que usted dice, Claudia, que conozco la situación de la infraestructura de las universidades públicas. Literalmente muchas de ellas están cayendo y hay que hacer una inversión urgente. No puede ser que nuestros jóvenes allá en la provincia se estén educando en esas condiciones. Y estamos buscando ampliar la cobertura, es decir, que tengamos nuevas sedes, multicampus en otros municipios más pequeños, que tengamos complejos educativos que permitan hacer una articulación entre la media y la superior, de manera que nuestros jóvenes, cuando terminen ese bachillerato, y ojalá con bachillerato técnico, que es otro esfuerzo que se va a hacer y que se está haciendo, puedan tener un tránsito a la educación técnica, tecnológica y universitaria. Entonces, yo creo que ya es hora de distribuir mejor los recursos, de beneficiar a la población que históricamente ha estado abandonada, y eso implica ir allá a invertir en donde está. Viceministro Álvarez, usted nos señala los objetivos y el norte, y está muy bien, pero de la reflexión o regaño del presidente en ese discurso, pues un poco lo que llama la atención es que a él no le parece posible, él no concibe que sus funcionarios, que su ministerio no sea capaz de estructurar 50 sedes públicas en su primer año de gobierno. Yo acá tengo unas cifras, usted seguramente las tendrá mejor que yo. Entiendo que en el país hay 34 universidades públicas, sumando algunas que tienen varias sedes. No sé si el país tenga más de 50 sedes públicas, pongámosle 50, 60, pues ¿usted no le parece que el gobierno sobreestima lo que puede hacer el Estado, que duplicar toda la infraestructura pública en un año? Digamos, no es un objetivo absolutamente imposible, y más que culpa de ustedes, pues es culpa de pronto que el gobierno no tiene bien ideado qué es lo que el Estado puede o no puede hacer. Sí, lo que el presidente nos ha puesto como meta es ampliar la capacidad de la infraestructura de las instituciones públicas. Y cuando él dice 50 universidades en un año, está hablando de iniciar, obviamente, con los diseños, porque eso toma un tiempo, y eso está claro, y creo que en eso no nos podemos equivocar. De manera que los recursos que se han destinado, que son importantes, con eso comenzamos a identificar, porque es lo que él mismo había planteado en su campaña. Necesitamos primero los lotes,
Y en eso estamos identificando unos predios. Eso toma un tiempo porque hay que mirar su estado de legalidad, que los predios estén destinados, que podamos invertir ahí para la infraestructura. Pero, doctor, y siendo realista, no lo quiero comprometer porque yo sé que es complicado, pero ya ustedes teniendo pues el manejo del Ejecutivo y todo, más o menos un gobierno como el de ustedes, en 3 años que les falta, ¿cuántas sedes creería que se pueden entregar? Que se pueden iniciar los procesos, estamos calculando 93, 94 sedes, entre sedes, multicampus y complejos educativos en diferentes regiones del país, en las zonas más apartadas. Eso es lo que tenemos previsto con los recursos que se están calculando del Plan Nacional de Desarrollo y con la capacidad que tenemos de operar para poder llegar a esas regiones. Entonces, yo sí creo que de esas 94 no le puedo decir en 3 años cuántas vamos a entregar. Estamos diseñando ya también una estrategia para construir con materiales no convencionales, con materiales sostenibles ambientalmente y amigables también con el entorno cultural, con materiales de la misma región. Eso nos va a permitir hacer construcciones no solamente más funcionales, más pertinentes al entorno, sino también quizás más rápido. Pero sí, no nos vamos a comprometer para saber cuántas se van a entregar, pero esperamos entregar un número significativo. Lo que sí va a ser importante es el número de obras que van a quedar andando para poder decir que eso siempre son inversiones de mediano y largo plazo. En un poco corto tiempo, en una década, tal vez ya vamos a tener un mapa diferente de la educación superior en Colombia, una geografía, una distribución diferente. Ahí la siguiente pregunta obviamente es si están los docentes para que la educación que se ofrezca en esas sedes pues tenga la calidad que se requiere llevar a esos territorios, viceministro. Pero mire, ya la ministra Aurora Vergara ha dicho sobre estos programas que venían de gobiernos pasados, de conjunto, de entregarle recursos públicos a las universidades privadas para darles ahí educación a los jóvenes más vulnerables y sin recursos, que los que están cursando van a terminar. Pero definitivamente ustedes en este gobierno no van a abrir ningún canal con las universidades privadas para que los jóvenes que quieran ir, los jóvenes vulnerables que quieran ir a ellas, puedan hacerlo. Sí, no, claro que, es decir, esos recursos se van a seguir entregando. Para este año entregamos 1.4 billones de pesos al ICETEX para cubrir los fondos que atienden con créditos condonables a las poblaciones constitucionalmente protegidas. Viceministro, me cerraron al viceministro, algo pasó y como que alguien se metió y me cerraron al viceministro, ahí lo estoy viendo en pantalla, pero algo pasó con el audio. ¿Usted me oye, viceministro? No, creo que tuvimos un problema, Oscar, con la comunicación del viceministro. El tema de la educación es importante porque para el próximo año, si bien es cierto, Claudia hablaba de una primera reforma a la educación que ha pasado sin mucho aspaviento, digámoslo así, porque se apoya dentro de todos los congresistas que la educación deba ser un derecho universal, etcétera, etcétera, pero esa no es la única reforma a la educación. Hay como 3 reformas a la educación que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro. El próximo año vamos a tener esas discusiones en el Congreso de la República y por eso, viceministro, quizá la pregunta es, ustedes la que presentaron este año pues va viento en popa porque no tiene mucho debate, porque creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que la educación debe ser universal y un derecho fundamental, etcétera, etcétera. Pero las del próximo año son las que son realmente importantes porque hablan de cómo va a ser la educación superior, las reformas a las universidades privadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen o cuáles son los planes que tienen incluso dentro del ministerio del avance de esas reformas en el 2024? ¿La idea es dejarlas listas el próximo año? ¿Cuáles? ¿Todas o solo algunas? Sí, no, para el próximo año lo más importante el primer semestre va a ser que siga el tránsito la ley estatutaria, que va a ser el marco general, que va a ser muy importante. Pero efectivamente nosotros durante el primer semestre esperamos avanzar con la concertación de una ley, un proyecto de ley que reforma la ley 30, que regula la educación superior. Estamos pensando una nueva ley. Eso va a implicar efectivamente un ejercicio de diálogo y de concertación con el sector privado,
por supuesto, con los rectores sobre todo y con el movimiento estudiantil, pero también con los profesores, con el profesorado, con el empresariado. Va a ser un ejercicio bien interesante. La ministra ha hablado de una gran mesa de concertación para llegar a un acuerdo nacional por la educación superior. Yo creo que si logramos eso, vamos a mostrar que sí es posible a través del diálogo llegar a acuerdos difíciles, porque allí hay muchos intereses en juego, pero yo creo que tenemos la propuesta, la claridad de que esto es una necesidad. El país necesita una nueva política para la educación superior. También está pendiente una reforma del ICETEX, que seguramente también en el transcurso del primer semestre del próximo año se va a poner en discusión y se va a concertar. De manera que para la agenda del segundo semestre, una vez tengamos aprobada la ley estatutaria, esperamos ya que arranquen los debates en el Congreso de las otras dos leyes y quizás haya alguna otra ley que nos interesa muchísimo, por ejemplo, la ley que va a regular la formación de maestros en Colombia para la básica, para la preescolar básica y media, y tal vez algunos ajustes a la ley 715 para poder desarrollar lo que la ley estatutaria va a plantear, ¿cierto? Tenemos que leyes que permitan ya tener dientes para poder hacer que funcione la ley estatutaria. Esa es como la agenda que tenemos prevista y esperamos que el país esté muy atento de cómo podemos llegar a ese gran acuerdo nacional por la educación superior. Pues es el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez Gallego. Viceministro, mil gracias por atendernos hoy en esta época navideña. Feliz Navidad y feliz año y mucha suerte entonces el próximo 2024, porque sin lugar a dudas, acá Claudia, Sebastián, Oscar, todos, óiganme bien, dos reformas que van a generar un debate enorme en el país el próximo año son precisamente esas que no se han presentado de la educación que nos estaba hablando el viceministro. La reforma a la Ley 30 y la reforma al ICETEX. Esos dos proyectos van a generar una discusión gigantesca en el 2024 en el país y yo sé que usted se está preparando para eso, viceministro. Así es, por supuesto. Por eso tenemos que seguir derecho en estas vacaciones. No hay vacaciones, seguimos derecho. Claro que sí, viceministro. Mil gracias por estar con nosotros. Feliz año. Camila, muchas gracias. Claudia, muchas gracias a toda la mesa. Claudia, y es que precisamente como usted mencionaba al principio, esta reforma a la educación